Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a mostrarles cómo desmontar la rueda delantera de una moto Honda CB125F de manera segura y efectiva. Este procedimiento es similar para todas las motos y bueno, este proceso es importante para realizar mantenimiento, reparaciones o cambiar la llanta. Así que sigan con nosotros. Antes de empezar, asegúrense de tener las herramientas necesarias. En mi caso voy a utilizar las siguientes, así como también procuren, ¿no? Si se puede, tener el manual del taller o manual de servicio del fabricante para que se nos facilite el trabajo y que nuestro trabajo salga bien. Comenzamos. Con un dado 12 y en este caso nuestra llave de impacto, retiramos los pernos del soporte del caliper de freno. Esto lo hacemos para que se nos facilite la separación del disco de freno y las pastillas. Ya tenemos los pernos afuera. Ahora es normal que esté algo presionada. Para esto nos apoyamos de un destornillador plano para poder comprimir los pistones. En este caso son dos pistones que presionan, ¿no? Que presionan las pastillas al disco. Am, Hacemos este ejercicio con calma, con cuidado de no dañar las pastillas. Y bueno, ya lo retiramos, ya lo tenemos afuera. Lo ideal sería sujetar el caliper con algo, ¿no? Hacia arriba, para que el peso no recaiga sobre la manguera. Pero en este caso este caliper no es muy pesado y bueno, lo vamos a dejar así. Ahora con un ratchet y el dado 19 aflojamos la tuerca del eje. Esta tuerca no tiene mucho torque, por eso lo podemos aflojar con el ratchet. Si tuviera mucho más ajustado, tendríamos que usar otra herramienta. Listo. Ahora, antes de continuar, importante seguir los pasos del procedimiento. En este caso, el siguiente paso sería apoyar la motocicleta en el caballete central y levantar la rueda delantera del suelo. Bueno, es lo que vamos a hacer a continuación. Listo, nos posicionamos. Este ejercicio no tiene su truco, ciertamente. No es difícil. Si estás en un terreno firme, plano, debería ser relativamente sencillo. Ya lo tenemos listo. Ahora, eh, naturalmente la posición naturalmente se apoya sobre la rueda delantera el peso de la motocicleta, tanto en el caballete como en la rueda delantera. Y es lo que no queremos, ¿no? Y ahí, como pueden ver, me apoyo atrás y se libera la rueda delantera. Y esa es la posición en la que debemos trabajar. En este caso yo me apoyo de este gato hidráulico. Pueden hacerlo con un taco de madera, con algún soporte rígido, ¿no? Algo que tengan algo que pueda tener la estabilidad necesaria. Y nada, no necesita de mucha fuerza, solo es un soporte, un apoyo para que, para que el peso se vaya hacia atrás. Ahora sí, ya retiré la tuerca. Con una mano jalo lo que es. Bueno, ¿no? Necesitamos darle un golpe. Bueno, ahorita van a ver un golpecito para poder nosotros coger el eje del otro lado con una mano. Y es lo que hacemos. Cogemos el eje con una mano, ¿no? Vamos tirando de él. Con la otra mano hacemos el soporte de la rueda para que el eje pueda desplazarse con facilidad. Listo, ya lo tenemos afuera. Ahora ya tienen la llanta delantera desmontada. Recuerden seguir los pasos en orden inverso para montar la rueda de nuevo. De igual forma, guardar, almacenar los elementos, ¿no? Como en este caso el guardapolvos, el casquillo lateral, el eje y bueno, para montarlo hacer su mantenimiento, una limpieza, mediciones y lubricación. El velocímetro puede quedar así, no es necesario separarlo del cable. Y eso es todo. Gracias por ver nuestro video, no olviden suscribirse y darle un like si les gustó. En el próximo video mostraremos cómo cambiar el disco de freno y deja un comentario si quieres que haga el video de cómo montar esta rueda.